Ya, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Les voy a compartir la pantalla. En la última clase habíamos visto lo que es respecto a lo que son señales de energía y señales de potencia. Entonces, habíamos visto algunas cositas respecto a los conceptos de lo que es señal de energía y señal de potencia. Entonces, bueno, les voy a ver de nuevo. Aquí está. Habíamos visto algunas observaciones en este sentido. Habíamos dicho que una señal es de una señal de energía finita o señal de energía si es que su energía está acotada y si su potencia es igual a cero, ¿no? Igualmente, si es que la señal es de potencia finita o señal de potencia, es si su potencia está acotada y si su energía es igual a infinita, ¿no? Entonces, habíamos visto algunos ejemplos, habíamos visto cómo se calcula. Simplemente sacamos el módulo elevado al cuadrado. Esto porque algunas señales pueden ser de naturaleza compleja y necesitamos sacar el módulo, ¿no? Si la señal no es de naturaleza compleja, simplemente se eleva la función al cuadrado. En cuanto a la energía, ¿no? Y la potencia básicamente es encontrar el límite dentro de todo el periodo de cálculo, ¿no? Habíamos visto algunas características de cuáles son señales normalmente de energía y cuáles son señales de potencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso para un pulso, esta señal pulso que están viendo ahí, esa señal es de energía, puesto que tiene valores finitos de energía si yo calculara la integral, ¿no? E igual, la forma gaussiana que están viendo abajo era igual una señal de energía porque tiene la tendencia hacia el infinito o hacia menos infinito, la amplitud va disminuyendo hacia cero, ¿no? En cambio, las señales de potencia, las que ustedes ven ahí, por ejemplo, una señal constante, un tren de pulsos, o una señal senoidal o cosenoidal, de alguna forma esas señales son de potencia, debido a que yo calculo la energía, esta energía va a ser infinita. Entonces, habíamos visto que obviamente la energía es por definición, como vemos aquí, es la integral, ¿no? De la función elevada al cuadrado en todo el rango, desde menos de infinito a infinito. Entonces, por ejemplo, una señal como la que vemos aquí, de la senoidal al elevarse al cuadrado, me queda como unos pulsos, ¿no? Estos pulsos, ustedes sacan la integral, se vuelve infinito. Entonces, la integral total sería infinito, ¿no? Entonces, la integral, de alguna forma, decimos que es una señal de potencia, puesto que la integral se va a infinito, pero la potencia está acotada. No se olviden, cuando son señales periódicas, la potencia se calcula solo en un rango, ¿no? En un rango de periodo. Sí, entonces, por eso se le calcula muy simple. Bueno, eso habíamos dicho como ejercicio. Íbamos a terminar el ejercicio que les había enviado. Les pedí que calculen la energía de esta señal. Entonces vamos a calcular la energía. Realmente es muy simple, ¿no? ¿Por qué estudiamos esto? Básicamente porque luego cuando veamos la parte de transformada de Fourier, necesitamos calcular los espectros de potencia, espectro de energía, y eso necesita hacer estos cálculos, ¿no? Más que todo por eso necesitamos tener este conocimiento. Entonces habíamos dicho que la energía que podemos calcular de una función era igual a la integral de menos infinito a infinito de la función, ¿no? De menos de infinito a infinito de la función. En este caso la función vendría a ser, bueno, aquí está, ¿no? La función elevada al cuadrado. En este caso, como es una señal compleja, tiene que estar evaluada referente al módulo, ¿no? ¿Dónde está? Lo voy a buscar por aquí. Entonces voy a calcular el módulo. ¿Dónde está? Ahí el módulo. Bueno, bueno, acá está. Entonces tengo que calcular el módulo de esa señal, ¿no? La señal. Y obviamente elevado al cuadrado. El módulo elevado al cuadrado. Entonces calcularíamos la función de esa señal. La energía de esa señal, ¿no? Entonces, bueno, así nos quedaría la función. Sí, lo primero que vamos a hacer es calcular el módulo elevado al cuadrado. Bueno, podríamos calcular inicialmente el módulo, ¿no? Ya, como vemos ahí, son dos funciones, entonces yo podría sacar el módulo de cada una de las funciones porque se están multiplicando. Entonces podría sacarle el módulo de
1 más j, ¿sí?, elevado al cuadrado, y eso por el módulo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces nos quedaría de esta manera. Bueno, como son elevado al cuadrado, cada uno de ellos tendría que elevarse al cuadrado. Lo voy a poner por acá. Y luego le calculamos de integral. Entonces cada uno de ellos estaría elevado al cuadrado. De la misma forma, sería acá. Elevamos al cuadrado. Ahora, para yo poder calcular esto, el primer módulo realmente es muy simple. Subir en el módulo de esto, elevado al cuadrado sería 1 más 1. Bueno, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, la raíz, ¿no? Como está elevado al cuadrado, esto me queda igual a 2, ¿no? Bueno, lo voy a hacer pasito a pasito para que le vean. No se olviden del primer elemento al cuadrado, que sería 1 más el segundo elemento al cuadrado, y todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Simplemente estoy sacando el módulo. Pasito para que le vean. Bueno, y todo esto elevado al cuadrado, eso me daría igual a 2. Sí, para el módulo del 1 más j, el módulo elevado al cuadrado. Para el segundo caso, lo habíamos visto, si ustedes esto le transforman en la función de Euler, lo voy a poner por acá, ya, si lo transforman en función de Euler, nos quedaría de la siguiente manera. No se olviden, esto yo puedo ponerle en función de los senos y cosenos, ¿no? Si por ejemplo le pusiera en función de los cosenos, me quedaría el coseno de pi t sobre 2, es la formulación de Euler, ¿no? Más j del seno, eso, ¿no?, de pi t sobre 2. Ya es que de esta manera, ¿no? Pero si calculamos eso, no se olviden, si yo elevo al cuadrado el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado, eso me da igual a 1, ¿no? Porque es una identidad trigonométrica. Al final, todo este valor de aquí me daría igual a 1, ¿no? Si sacan el módulo de eso, nos da igual a 1. Sí, entonces básicamente todo el valor de este módulo ha sido igual a 2, ¿sí? De tal manera que para poder calcular esta integral, básicamente lo que hacemos sería calcular la integral. En este caso, bueno, perdón, aquí nos dio límites, ¿no? Perdón, aquí no es menos infinito, sino que es de 0 a 10, porque ahí está definida la función, ¿no? Ya, entonces vamos a calcular ahí, entonces sería la integral de 0 a 10. Sí, bueno, como es el 0 no hay problema del signo, ¿no? Sí, básicamente ya sabemos que es 2 dt. Como es constante, puede ser el integral. Entonces básicamente me quedaría 2t evaluado entre... ¿Dónde está? Acá. 2t evaluado entre 0 y 10. ¿No? Eso evaluando nos quedaría 10 menos 0, entonces nos quedaría 20, ¿no? Sí, entonces sería el valor de la energía. Como ustedes ven, no es tan complicado de calcular, simplemente se aplica la fórmula, ¿no? Cuando la energía es acotada, no se olviden, si el valor de la energía es acotada, básicamente esta señal es una señal de energía, porque su energía está acotada o es finita, no es lo mismo. Señal de energía. Si yo calculara la potencia, obviamente los límites de la potencia irían desde menos de infinito a infinito. Entonces, si hago 20 dividido por infinito, me va a quedar 0. Entonces, miren, una característica de las señales de energía es que su potencia es igual a 0, ¿no? Y eso ya lo habíamos visto anteriormente. Eso sería en cuanto a las funciones o a las señales de energía. Entonces, básicamente esto me sirve para clasificar de otra manera a las señales, ¿no?
Yo puedo tener dos formas, señales de energía o señales de potencia. Pues digo, realmente no es tan complicado. Si de pronto aquí, no se olviden, se generaliza siempre el valor, el módulo o el valor absoluto, básicamente porque puede haber señales complejas, como este caso, ¿no? Pero normalmente las señales que vamos a manejar podrían ser continuas, realmente reales, ¿no? Si vamos a ver algunos ejemplos, realmente porque le hacemos desde el punto de vista complejo, porque vamos a ver ahorita a continuación lo que son series de Fourier, y las series de Fourier tienen formulación compleja y tienen formulación trigonométrica. Entonces, por eso es que van a aparecer funciones complejas, ¿no? ¿Sí? Pues eso sería en la parte de las señales de energía. Ahora, continuando con la parte del estudio de la parte de Fourier, no se olviden, vamos a ver lo que es el análisis en tiempo de Fourier. Sí, vamos a ver la parte, bueno, una parte que es interesante, que es lo que habíamos visto inicialmente, ¿no? Que yo de alguna forma puedo descomponer una señal o puedo representar una señal en función de señales de frecuencias, de diferentes frecuencias, ¿no? Entonces, en la parte de análisis de señales en tiempo, no se olviden en tiempo, puede haber tiempo, puede ser en tiempo o puede ser discreto. Nosotros estamos viendo ahorita el análisis, bueno, voy a ponerle así mejor, análisis de Fourier continuo, o en tiempo continuo, ¿no? También existe en tiempo discreto, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, básicamente aquí vamos a estudiar dos cosas, ¿no? La una son las series de Fourier. Te había explicado un poquito en la última clase, y lo que es la transformada de Fourier, ¿no? La transformada de Fourier. Pues básicamente para qué sirven, o sea, o de manera general, para qué se utiliza esto de aquí, ¿no? Pues no se olviden, tanto la transformada de Fourier como la serie de Fourier van a servir para lo siguiente. Entonces lo voy a poner aquí. Esto básicamente sirve para convertir la señal, en este caso continua, o representada en el tiempo, una señal continua, ¿no? Nosotros normalmente le llamamos en el dominio del tiempo. La idea es convertir una señal continua en el dominio del tiempo, porque normalmente son x de t, siempre depende del tiempo, y esta se le quiere representar, representaciones en el dominio de la frecuencia, se dice, ¿no? Dominio de la frecuencia. Básicamente sería la idea, convertir una señal continua. Pues normalmente cuando ustedes lean en algún tipo de referencia, se suele encontrar que x de t, ¿sí? Esto va a ser pasado a una señal, que va a ser x de j omega, ¿no? En función de su frecuencia. Tanto las series de Fourier como las transformadas de Fourier hacen eso, ¿no? Sí, esa sería la idea. Ahora, vamos a ver inicialmente lo que son las series de Fourier. Que habíamos visto inicialmente, ya lo vimos, ¿no? Entonces, en las series de Fourier, básicamente la idea es convertir cualquier señal en una representación de señales sinusoidales. Sí, habíamos dicho el ejemplo de MATLAB, si se acuerdan que yo empecé a hacer una sumatoria del seno de un valor, más del seno de otro valor, más del seno de otro valor, y yo le empecé a graficar. Entonces, la idea es que cualquier señal continua, en este caso que cumpla ciertas condiciones, puede ser representada de esa manera. Entonces, de manera general, una señal continua, ya sabes que esto está limitado, ¿no? Por eso les decía que no todas las señales pueden tener series de Fourier. Sí, una señal continua dice que puede ser descompuesta en una suma de componentes ponderados. Ya vamos a ver qué es esto, ¿no? De componentes ponderados. Una forma de representar, se puede decir de manera genérica, ¿no? O de manera general.
Sí, entonces la idea es que cualquier señal continua que cumpla ciertas condiciones puede ser descompuesta en una suma de componentes ponderados. Y de la siguiente forma, ¿no? De la siguiente forma. Vamos a ver luego que las series de Fourier tienen una forma especial. Sí, bueno, entonces la idea es que una señal continua está representado en la sumatoria de componentes ponderados. Sí, entonces la idea es que yo de aquí en adelante voy a empezar a ver a la función de la siguiente manera, como una sumatoria, sí, que puede ir, para ponerle con, yo que sé, desde menos infinito, sí, a ver que esto cambia, ¿no? Dependiendo de cómo yo represente a las series. Hacia infinito de una función, les voy a poner de forma general, ¿no? La idea sería la siguiente. Bueno, voy a poner este símbolo. Ya, entonces la idea sería la siguiente. Sería una función, cualquiera, vamos a ver qué es esto. Una función por una constante. Entonces aquí voy a poner ya. Voy a poner así. Y esta función depende del tiempo. Ya, así. Entonces, la idea general es la siguiente, ¿no? Yo puedo representar una función x de t, una función en el tiempo, de tal manera que yo hago una sumatoria ponderada. Ponderada porque este valor de ahí, que ustedes están viendo ahí, voy a poner así, ¿no? No, de esta manera, porque ya. Ahí son valores constantes, ¿no? Ahí es igual a una constante, ¿sí? Eso es una sumatoria de valores ponderados, ¿no? Cuando hacíamos, ¿se acuerdan? El ejercicio de MATLAB, yo hacía un valor por el seno, más otro valor por el seno, entonces estoy haciendo una constante por una función, más otra constante por otra función, pero lo interesante es que esa función tenía algo que ver con la frecuencia. Sí, ese es el caso particular de la serie de Fourier. Pero de manera general dice que una señal continua puede ser descompuesta en una suma de componentes ponderados de la siguiente forma, ¿no? En el caso de las series de Fourier vamos a ver que este phi de i de t es del seno y el coseno. Y vamos a ver esa forma de representar, ¿no? Dice donde esta función, voy a poner por aquí, es especial, ¿no? Y vamos a ver que viene dado de alguna forma. Dice que esta función, aquí, son definidas en base a las propiedades, es decir, esta función cumple ciertas cositas, ¿no? En base a las propiedades que habíamos estudiado antes, que era la superposición, y que además de eso son invariantes, ¿no? E invariantes. La superposición y además de eso son invariantes, ¿no? Entonces debe cumplir eso. Entonces, si esa función cumple eso, básicamente yo puedo determinar esta función continua en componentes ponderados, en componentes de sumatoria ponderados, ¿no? Algo que es muy interesante, voy a poner como nota, es que no todas las funciones continuas pueden ser representadas por series de Fourier. Series de Fourier. Entonces, no todas las funciones pueden ser representadas. Esto es importante, lo voy a poner en amarillo, ¿no? Entonces dice, no todas las funciones continuas pueden ser representadas por esta sumatoria de componentes ponderados. Entonces, de forma general, no todas las funciones continuas pueden ser representadas por series de Fourier, ¿no? Por eso les decía que debe cumplir ciertas condiciones. Una de estas condiciones era que sean continuas, ¿no? Por eso es que normalmente nosotros que estudiamos series de Fourier, de señales periódicas, ¿no? Señales periódicas. Todo eso es muy importante, ¿no? Entonces vamos a estudiar todo lo que son series de Fourier de señales periódicas. Entonces para ello lo primero que vamos a definir es qué es una señal periódica. Así que es una señal periódica.
Aunque bueno, ya ustedes ya lo saben, ¿no? Que han estudiado la parte de lo que es señales eléctricas. Normalmente las señales de voltaje dentro de un circuito eléctrico, si es que es alterno, es periódico, ¿no? Son señales periódicas. Pero vamos a ver desde el punto de vista matemático, que es el que representa cada una de ellas, ¿no? Y vamos a determinar algunas cositas que necesitamos para calcular lo que son las series de Fourier, ¿no? Las señales periódicas, una señal en tiempo continuo, una señal en tiempo continuo que cumple ciertas cosas, ¿no? Tiempo continuo, sí, x de t, bueno, es una señal en tiempo continuo que cumple lo siguiente, que si existe un valor positivo distinto de cero, que cumpla lo siguiente. Entonces voy a poner abajo lo que debe cumplir, ¿no? Entonces, básicamente debe cumplir que para un valor de t sumado un valor positivo diferente de cero, esta función sea igual, ¿no? Sea igual a x de t en todo el tiempo, ¿no? Para todo t. Además sabemos que este valor que estamos viendo, este t grande, se le llama periodo para todo t. Y sabemos que t es el periodo. ¿No? Sí, eso debe cumplir las funciones periódicas. Realmente ustedes, desde el punto de vista gráfico, es muy fácil ver. Es decir, cuando una señal se repite cada cierto tiempo, se dice que es una señal periódica. Ya saben que ese valor que se repite dentro de un tiempo es un periodo, y el número de esos periodos en un segundo se llama la frecuencia, ¿no? Ustedes ya lo han estudiado eso bastante en la parte de física. Un ejemplo que nosotros vamos a utilizar bastante es el ejemplo de que x de t es igual a la amplitud por el seno de omega t más un valor, ¿no? Un valor de fase, voy a poner así. Bueno, pongámosle como lo suelen encontrar, ¿no? Y aquí le voy a voy a resaltar algo que es muy importante y que es, bueno, creo que es la base de esta parte, es que yo voy a poner un valor de 0. Sí, aquí tendrá más alto que yo voy a poner un valor de 0. Y voy a explicar por qué le pongo ese valor de 0, ¿no? Y bueno, y el desfase puede ser representado con un valor, bueno, pongamos de teta, ¿ya? Ya, entonces es una señal, en este caso senoidal, que tiene una frecuencia, entonces voy a ir definiendo aquí, ¿no? Ese omega 0 que ustedes ven ahí es una frecuencia especial. Esa, bueno, es una frecuencia, bueno, se llama que es frecuencia angular, ¿no? Y ustedes, bueno, ya lo han estudiado un poco, pero en este caso necesitamos esto definir de alguna forma. Entonces, miren, esto es la frecuencia angular fundamental. Fundamental. Sí, entonces omega 0 es la frecuencia angular fundamental. Esto sería omega 0. Sí, ahora, yo también a partir de esto, yo obviamente voy a tener una frecuencia, la frecuencia fundamental, ¿no? Yo voy a explicar cómo se hace esto. Ahora, nosotros sabemos además que el omega 0 se calcula de la siguiente manera. Sí, pues voy a poner por acá. Omega 0 es igual. Quedaría de esta manera, ¿no? 2pi, la forma como se calcula omega 0, ¿no? Esto va a estar cuando ya empecemos a calcular algunos valores, ¿sí? Sobre el periodo. Sí, de esta forma yo calculo la frecuencia angular fundamental. Bueno, de hecho puedo calcular cualquier frecuencia con esto, ¿no? ¿Por qué le llamo angular fundamental? Básicamente porque yo lo que quiero es saber la frecuencia base de la función. Es decir, a mí me van a dar una frecuencia, digamos que aquí fuera 2, ¿ya? Yo sé que esa frecuencia angular fundamental vale 2, pero cuando yo empiezo a generar series de Fourier, esa frecuencia la siguiente frecuencia va a ser múltiplo.
sí, la siguiente frecuencia va a ser múltiple. Entonces, de alguna forma, si yo empiezo a agregar la frecuencia, duplicar la frecuencia o triplicar la frecuencia, son múltiplos de la frecuencia fundamental. Por eso yo siempre necesito saber la frecuencia fundamental de una señal, porque en series de Fourier van a ir apareciendo los múltiplos de estas frecuencias. Entonces, cuando me den una señal para sacar las series de Fourier, esa señal cumple algo especial y esa señal va a tener la frecuencia angular fundamental. Sí, entonces eso es muy, muy importante, ¿no? Ahora, si nosotros graficamos esto, vamos a graficar aquí la función seno. Pues voy a graficar aquí, no voy a hacer el eje. Entonces yo voy a tener la función seno, en este caso está adelantada la señal, entonces digamos que la función seno aparece de aquí. Vamos a hacer otro color. Ya, entonces vamos a salir de aquí, quedaría de esta forma. Ya, pues bueno, quedaría así. Bueno, y así de manera infinita, ¿no? Pues obviamente yo sé que esto es periódica porque se repite en función del tiempo y van apareciendo los valores, ¿no? Ahora, bueno, esta función, si ustedes ven, yo puedo calcular el periodo, yo puedo determinar el periodo de forma visual, ¿no? O desde el punto de vista de la señal. Sí, no se olviden, yo puedo calcular también desde el punto de vista de la señal, ¿no? Ahora, digamos, si yo quisiera sacar la frecuencia, perdón, el periodo, podría tomar desde aquí hasta el próximo valor, que vendría a ser esto, ¿no? Entonces, esto de aquí vendría a ser definido como el periodo. Eso vendría a ser el periodo, ¿no? Sí, el valor de t. Entonces, yo gráficamente debería tener ya la capacidad de poder sacar el valor de la frecuencia, ¿no? Esa es la idea. Ahora, además de esta frecuencia, nosotros también tenemos la frecuencia fundamental. Sí, que ustedes lo van a ver y lo ven de esta siguiente manera, ¿no? Lo voy a poner acá. Porque también puedo sacar la frecuencia normal, ¿no? Entonces, F0 vendría a ser la frecuencia fundamental, ¿no? Frecuencia fundamental. No se olviden, ambas son frecuencias. Ustedes esto me imagino que lo estudiaron en física, pero este de aquí representa la frecuencia angular. Y bueno, este de aquí la diferencia es que, por ejemplo, esta señal ustedes la van a ver y sus unidades son los hertz. En cambio, en la frecuencia angular fundamental, sus unidades son radianes sobre segundo. Sí, y ¿cuál es la diferencia? Simplemente que se calcula, que es lo normal que ustedes han visto, ¿no? La frecuencia es igual a 1 sobre periodo, ¿no? El cambio es que el otro es multiplicado por 2pi. Pero nosotros vamos a trabajar con esta formulación, porque nuestra función viene dado con omega 0. Entonces acá, para lo que son senos y cosenos, se trabaja con la frecuencia fundamental, en función de la frecuencia angular fundamental. Tendrán bastante cuidado, ¿no? Y eso es por lo siguiente, si ustedes se fijan aquí, voy a dibujar acá, es más bien porque nos va a servir para el análisis. Si ustedes se dan cuenta, estoy diciendo que omega 0 es igual a 2pi sobre t, ¿no es cierto? Bueno, 2pi sobre t, el periodo, ¿no? Pero si ustedes ven acá, está multiplicado omega 0 por t. Si yo le multiplico omega 0 por t, acá le voy a multiplicar por t. Si ustedes se fijan, lo que básicamente estoy haciendo es de alguna forma independizar lo que es en sí la señal en función del tiempo. Si ya no le voy a ver en función del tiempo, sino más bien le voy a ver en función de ángulo. Sí, esa es la idea, porque imagínense cuando t valga el tiempo es igual al periodo, si yo reemplazo acá, ahí se van a dar cuenta, si yo reemplazo en vez de tiempo le pongo el periodo, o sea, para un valor justo de periodo, ¿no? Básicamente se eliminaría, entonces si yo le multiplico ahí, se elimina, ¿no? Entonces me quedaría, bueno, de esta forma, 2pi, bueno, así, me quedaría 2pi, ¿no? Sí, entonces aquí me quedaría, bueno, voy a ponerle, un significado. Ya, entonces me quedaría igual a 2pi.
Entonces, mira, aquí voy a hacerle la multiplicación, entonces me quedaría, si el tiempo valdría el periodo, me quedaría 2pi sobre el periodo, y por el periodo, entonces aquí se elimina el periodo y me quedaría igual a 2pi, ¿no? Entonces yo sé que en este valor va a valer 2pi. Básicamente lo que hago es que no me importa la función, sino que básicamente los límites del periodo siempre van a estar entre 0 y 2pi. Es una forma de independizar el periodo y dejarle simplemente en función de ángulo. Por eso es que se trabaja más con la frecuencia angular, ¿no? Pero es más bien porque facilita el análisis. Más bien es por eso, ¿no? Ahora, una vez que ya sabemos lo que es una señal periódica, que visualmente es muy fácil de sacarla, es muy fácil de sacarla del periodo, y con el periodo ya puedo calcular la frecuencia angular fundamental. Pero, para que yo de alguna forma pueda hacer o pueda determinar las series de Fourier, o para que una señal de alguna manera pueda ser representada por lo que son sumas ponderadas, yo lo que necesito es que cumpla ciertas condiciones. Y esas condiciones que debe cumplir se llama condiciones de, bueno, lo voy a poner aquí, ¿no? Dirichlet. Sí, pues yo debo cumplir estas condiciones para poder encontrar, aquí lo voy a poner, para la existencia desde Fourier, ¿no? Es decir, que no todas las señales pueden ser representadas en series de Fourier, o pueden ser representadas en la sumatoria de funciones ponderadas, ¿no? Entonces deben cumplir estas condiciones. Y esas condiciones básicamente son tres. La una es que el x de t debe ser absolutamente integrable, ¿no? Bueno, sí, en el periodo de esto, ¿no? Debe ser integrable, ¿no? Dentro del periodo. Básicamente lo que esto implica es que esté limitado la integral. Entonces lo voy a poner aquí. Esto lo van a encontrar también en los libros, ¿no? Entonces, si ustedes quieren calcular la integral de esa señal, debe estar dentro o debe ser su valor acotado. Esa es básicamente la idea, ¿no? Sí, vamos a ver que algunos ejercicios realmente que son muy prácticos, muchas cosas se reducen, ¿no? Pero normalmente las señales suelen estar acotadas, ¿sí? O las señales de alguna forma se puede determinar de una forma muy sencilla, ¿no? Entonces yo, bueno, aquí vamos a ponerle de esta forma. Vamos a ver esto, lo voy a poner así. Normalmente existen algunas formas de calcular la integral. Vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces dentro del periodo, yo podría calcular esta función, que es cualquier función, ¿no? Voy a poner aquí x de t. Sí, x de t, ya. Entonces x de t, saco el módulo de t, ¿no? Entonces dentro de un periodo, la idea es que esto esté acotado, es decir, que esto sea menor a infinito, ¿no? Esa es una condición dentro de un periodo, no sé qué es dentro de un periodo, no es desde menos de infinito a infinito. Entonces normalmente una señal puede estar acotada, ¿no? Eso en la práctica, casi todas las señales están acotadas. Sí, en la práctica, ¿no? De pronto ahí se aparece un impulso que tiende al infinito, cosas de esas que realmente no están tanto en la práctica, no puede cumplir eso, ¿no? Otra cosa es que esta función que tenemos en análisis para determinar si se pueden encontrar las series de Fourier, debe tener un número mínimo, bueno, un número finito, ¿no? Finito de máximos y mínimos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá en la función seno, dentro del periodo, si yo tengo un máximo y tengo un mínimo, ¿no? Le voy a graficar acá. Entonces, yo normalmente tengo aquí, mire, aquí tengo un máximo y acá tengo un mínimo. En este caso existe un máximo y existe un mínimo dentro de ese periodo. Pues yo sé que eso debe tener un número finito de máximos y mínimos, ¿no? Entonces, como ven, realmente no es tan complicado eso. Además de eso, estas señales también eventualmente podrían tener discontinuidad. Entonces, también se cumple para ciertas discontinuidades, ¿no? Entonces vamos a ver que luego las integrales se vuelven integrales por tramos, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio donde la integral se vuelve por tramos. Entonces x de t también debe tener un número finito de discontinuidades, ¿no?
si es que las tuviese en el periodo. En este caso, por ejemplo, la señal seno no tiene discontinuidad. Sí, entonces de alguna forma es una señal netamente continua sin discontinuidades, ¿no? Pero imagínense a lo mejor una señal que podría ser de la siguiente forma, ¿no? Digamos que yo tuviera una señal de esta manera y esta señal, yo que sé, es un tren de pulsos, algo así, ¿no? Digamos que luego aparece de esta forma. Ya, entonces un tren de pulsos es periódico porque estos trenes de pulsos van apareciendo de forma constante y si ustedes ven existen discontinuidades, ¿no? En algún valor aparece esa discontinuidad. Entonces, por ejemplo, aquí hay discontinuidades, pero igual la señal sigue siendo periódica. Pero digamos que el periodo vaya desde aquí, si no, el periodo va desde aquí hacia acá, ¿no? Hacia acá, entonces yo sé que eso vale el periodo. Entonces de pronto puedo tener, por ejemplo, a lo mejor dentro de ese tramo solo una discontinuidad. Entonces se dice que la señal tiene un número finito de discontinuidades y puede ser, o yo puedo determinar la existencia de las series de Fourier, ¿no? Entonces, como ven, funciona para funciones discontinuas que tengan número finito de discontinuidades. Sí, también puede haber número finito de máximos y mínimos, como son funciones cosenoidales u otro tipo de función. Y además de eso, debe ser integrable dentro del periodo y ese integral debe estar acotado, ¿no? O sea, que no tienda al infinito. Ahora, la primera estructura que vamos a estudiar, realmente es la que más se utiliza y la que más he visto que la trabajan es la siguiente. Lo que son series trigonométricas. Existen algunas, ¿no? Bueno, más que todas las que más se estudian son dos. La una que es la exponencial compleja y la otra que es la serie trigonométrica. Vamos a ver la serie trigonométrica de Fourier, ¿no? Esa es la que vamos a trabajar ahora, lo que es la serie trigonométrica. Sí, ahora, se dice que esta señal yo puedo representar, ¿no es cierto?, de alguna forma la señal x de t. Entonces, x de t es representada de la siguiente forma. Es representada en series de Fourier. Bueno, en series trigonométricas de Fourier. Trigonométrica de Fourier de la siguiente forma. Entonces, y una señal x de t que cumpla esto, ¿no? No se olviden, x de t debe cumplir todas las condiciones que hemos visto aquí. Si cumple, yo sé que voy a poder encontrar una serie trigonométrica que tenga la siguiente forma. Es decir, x de t puede calcularse o puede determinarse de la siguiente forma, ¿no? Va a tener una componente de continua, se llama de continua porque tiene un valor constante de la siguiente forma. Vamos a ver cómo se va calculando, ¿no? 0 sobre 2 y va a ser la sumatoria. Voy a poner por aquí. Acá. Pues vamos a ver la sumatoria. Sí, aquí hay que notar algunas cositas, les voy a indicar que desde n1 hasta infinito. Y aquí empezamos a darle la forma, ¿no? Entonces la forma de aquí, no se olviden, era algún tipo de función. Por eso no les puse qué tipo de función, sino que depende, ¿no? En este caso, si es que es una serie trigonométrica de Fourier, la forma que va a tener esa función es la siguiente. Va a ser an coseno, es an coseno, ya, an coseno de n W0 por T, más la misma historia. Estas son las funciones, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto más arriba? No, que no les decía qué forma tienen, porque pueden ser diversas, depende de la forma como se represente. Omega T por T. Entonces esta sería la representación trigonométrica de la serie de Fourier. Sí, si ven aquí aparece una sumatoria interesante de algunos términos. Entonces, fijarse bien respecto a lo de arriba, yo les decía que una x de t, una señal continua, puede ser descompuesta en la suma de componentes ponderados, donde
Este phi son funciones definidas en base a las propiedades de superposición e invariantes, ¿no? Entonces, ven, así es la forma. Si es que yo le paso esto a la forma trigonométrica o a la representación trigonométrica de Fourier, tiene esta forma de acá, ¿no? Entonces tenemos una parte continua, esto es una forma continua, vamos a ver cómo se calcula, y luego tengo la sumatoria, ¿no? Entonces estas son las funciones que les decía, las funciones phi, en este caso el coseno y el seno. Si ustedes ven, n puede ir desde 1 hacia infinito, al menos en esta representación, ¿no? En la siguiente clase vamos a ver otra representación que en cambio es de función exponencial, que la sumatoria va desde menos de infinito a infinito, pero en este caso esta es la representación, ¿no? Y no se olviden, bueno, le voy a poner aquí, el omega 0, entonces no se olviden, el omega 0 es como se calcula, ¿no? El omega 0 es 2pi sobre t, voy a poner aquí para que lo tenga, 2pi sobre t, ¿no? Sobre el periodo. Entonces ahora, ¿qué nos falta? Si ustedes le ven, todavía no está completo, ¿no? Porque, bueno, ya el omega 0 lo puedo sacar del gráfico o lo puedo sacar de la función que me den. El periodo puedo visualizarlo de alguna forma, puedo calcularlo si me dan la gráfica o puedo sacarlo directamente de la fórmula, ¿no? Entonces ahora, de la ecuación, no se olviden, este t me sirve para calcular las integrales que vamos a ver más adelante. Lo que todavía no sé es cómo se calcula el AN, no sé cómo se calcula el BN y no sé cómo se calcula el A0. Entonces, yo necesito calcular eso, ¿no? Entonces, no se olviden aquí, falta definir algunas cosas. Este AN y BN tienen un nombre, se llaman coeficientes de Fourier. Entonces, lo voy a poner aquí. AN y el BN son coeficientes de Fourier. Coeficientes de Fourier, ¿no? Puede determinar de la siguiente manera. Sí, y aquí, bueno, aquí viene la parte compleja realmente de lo que son las series de Fourier, es calcular esto. Porque mientras más se complique la función, las integrales requieren un poco más de conocimiento de integración, sobre todo, ¿no? Y a veces uno cuando realiza integraciones un poco más complejas, se suele tener algunos problemas, ¿no? Bueno, entonces aquí sería de la siguiente manera, lo voy a poner aquí, vamos a poner así. El periodo sobre 2 y menos el periodo sobre 2. ¿Sí? ¿De qué? De la función x del t, la que nosotros estamos calculando, por el coseno de n omega 0t. Así es como se calcula, ¿no? Esto vamos a encontrar algún valor y vamos a ver cómo se le va calculando. Omega 0t de t. Pues así sería como se calcula, perdón, no el A0, sino el AN, ¿no? Sí, existen algunas formas de calcular. Ustedes van a encontrar, bueno, yo les voy a poner esta, pero existe otra forma. La una es que en vez de que vaya de menos t sobre 2, de menos t sobre 2 a t sobre 2, algunos le ponen que vaya desde 0 hacia t. Pero eso realmente da lo mismo. Vamos a ver que en las gráficas va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Eso para calcular el AN. Para calcular el BN es básicamente lo mismo, sino que aquí en vez de que sea la función coseno, es la función seno. Pero ahí es lo mismo, ¿no? Sí, pues bueno, así sería. Pues yo de esta forma calculo los coeficientes AN y BN, ¿no? No se olviden que AN y BN normalmente son coeficientes infinitos porque el N va desde 1 hacia infinito. Entonces el N puede tomar valores positivos desde 1 hacia infinito, ¿no? Lo que no toma es el valor de 0. Ahora, el valor de 0 se lo calcula de la siguiente forma. Nos falta calcular A0, ¿no? Y que es un caso particular del AN. Yo voy a ponerle acá. Pues verán, el AN, en vez de que sea N, le voy a poner 0. Donde encuentre N, le voy a poner 0. Entonces estoy aquí 0 por lo que sea 0, así que no me importa lo que esté internamente. Ya. Y saben que el coseno de 0 vale 1, entonces el coseno de 0 se va. Entonces, el caso particular del A0 es que el valor se calcula de esta manera, ¿no? Y a esto tiene un nombre especial y se le llama la componente de continuo. Componente de continuo de la señal, o componente continuo de la señal, de la señal.
de T. Algunos también le llaman componente promedio. Componente promedio, ¿no? Componente promedio. Ya. Si ustedes están estudiando la parte de las señales eléctricas en lo que son los voltajes, entonces ustedes de pronto podrían calcular una componente promedio. Pero si es una señal netamente pura senoidal, esa componente promedio les va a dar 0, porque por ejemplo, en esta función seno, si ustedes sacan la integral es, por ejemplo, aquí es positiva la integral, acá es negativa, pero como son simétricamente iguales dentro del periodo, se suma y se resta, entonces el área me queda igual a 0. Por eso es que en las señales netamente senoidales, esta componente viene a ser 0, pero no en todas las señales de 0. Por eso que decimos que tiene una componente de continuo, ¿no? Cuando digo de continua es una componente, imagínense como una señal eléctrica, una función senoidal podría tener una componente continua. En el caso de las señales eléctricas, las de voltaje, las que tenemos en nuestras casas, si calcularan el voltaje medio, les va a dar 0. Entonces, por eso es que no sé si ustedes hacen la prueba, algún rato miden con el voltímetro de continua, miden una señal alterna y les va a dar 0. Porque el promedio de esa señal es 0, ¿no? Porque como es simétrico tanto para arriba, tanto para el eje positivo como para la parte negativa, la integral para arriba es positiva, la integral para abajo es negativa, pero como tienen el mismo área se anulan y se hace 0. Por eso, de pronto, una forma de sacar un componente continuo, ¿no? Ahora, voy a dejarle planteado el ejercicio para la próxima clase hacerle. Pero esto sería importante, ¿no? ¿Cómo es representar esta serie trigonométrica? Si esta serie trigonométrica tiene esta forma, entonces yo debo calcularme todos estos valores de aquí, y yo debo calcularme a qué es igual el AN y el BN, ¿no? Entonces, ¿dónde viene lo difícil? Es en la integral, normalmente esta parte de estas dos de aquí. Porque ustedes se fijan, aquí tengo un coseno que está multiplicado por x de t. Si es x de t es una función muy compleja, la integral se vuelve también compleja, porque ahí me toca hacer integrales por partes, me toca hacer conversión de funciones trigonométricas, utilizar entidades trigonométricas, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer el siguiente, bueno, lo voy a dejar planteado, ¿no? En la próxima clase le vamos a hacer. Y luego vamos a ver otra representación de las series de Fourier. Entonces imagínense que vamos a tener bueno, acá, déjenme ver si lo tenía por aquí. Vamos a tener el tren de pulsos que habíamos visto, ¿no? Déjenme verlo así. ¿Dónde estaba? Sí, entonces vamos a verle. ¿Dónde está aquí? Bueno, no lo tengo aquí. Ya, voy a dibujarlo, ¿no? Entonces la idea sería que yo voy a encontrar la serie de Fourier trigonométrica de la siguiente función, ¿no? Entonces yo voy a tener una función de la siguiente manera. Vamos a ver aquí. Justo la que habíamos visto del tren de pulsos. Entonces voy a dejar planteado, ¿no? Imagínense que yo tengo un tren de pulsos donde el valor tiene esta forma. Bueno, voy a ponerle así. 2. Sí, bueno, se vería de esta manera. Digamos que luego aparece 1, 2. Pues digamos acá. 2, 4, 2, 4. Entonces sería la siguiente. Bueno, aquí se hace 0. Aquí viene para acá. Ya. Entonces es un tren de pulsos. Y así se mantiene en todos los valores, ¿no? Un tren de pulsos, vamos a decir que, acaso para hacerle un poquito más fácil los cálculos, de la amplitud o el alto vale 1, entonces aquí vale 1. Si no se olviden, esta es la x de t. La x de t, ¿no? Esta sería la función. Entonces aquí vamos a decir que empieza en 0. Vamos a decir que el pulso está activado, por ejemplo, desde 0,5. 0,5. Bueno, digamos que aquí vale 0,1. Aquí, bueno, aquí es menos 0,5. Aquí sería menos 1. Aquí sería 1. Aquí sería 2. Aquí sería 2.5. Y así, ¿no? De manera general. A ver, 2.5. Bueno, aquí 3, etc. ¿no? Entonces digamos que yo voy a calcular y quiero encontrar la serie de Fourier
trigonométrica de esta función. ¿Sí? Lo primero que debería hacer de alguna forma es de encontrar el periodo, ¿no? Perdón, aquí está. Déjeme ver, denme un segundito, quiero encontrar mejor la... Denme un segundito, quiero verle la función. Quiero mostrarles la gráfica mejor para que se vea. Déjenme verle. No, déjenme ver si encuentro la gráfica porque esa la tenía ya a escala. No. No me acuerdo, verle. Un segundito. Veamos. No. Déjenme ver. No, no está. Bueno, no le tengo. Bueno, lo voy a dejar pendiente. La próxima clase quería que le movieran la señal porque está. Ya le tenía escala para que se vea bien los ejes, ¿no? Bueno, déjenme verle aquí. Voy a. No le tengo aquí. Bueno, le voy a dejar pendiente, ¿no? Entonces la idea es que vamos a calcular la serie de Fourier trigonométrica de una función de tren de pulsos, ¿no? Y le hicimos también, bueno, le vamos a ver también un programa que le hice en MATLAB para que le vean cómo es que se va generando la función. Sí, pero bueno, vamos a dejarle ahí, ¿no? Entonces no se olviden, para finalizar, lo interesante de esto es resumiendo, ¿no? De lo que son las series de Fourier. Ya. Vamos a dar un resumen, ya no se olviden, vamos a estudiar en estas clases lo que son series de Fourier y transformadas de Fourier. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos con esto? Convertir una señal continua en el dominio del tiempo en una representación en el dominio de la frecuencia. Pues básicamente la idea es que una señal continua pueda ser representada por la sumatoria de funciones ponderadas, ¿no? Esa es la idea básicamente. Y normalmente tiene esta forma, ¿no? Una sumatoria que puede ir desde menos de infinito a infinito, dependiendo de la representación, y donde vamos a encontrar la sumatoria de unas constantes que multiplican a una función. Eso de manera general, ¿no? De manera particular es que no todas las funciones continuas pueden ser representadas por series de Fourier. Lo que sí deben cumplir son algunas cositas, ¿no? En este caso, debe cumplir estas condiciones, que sea integrable dentro del periodo, que tenga un número finito de máximos y mínimos, y que también tenga un número finito de discontinuidades dentro del periodo. Si cumple estas condiciones, nosotros podemos encontrar las series de Fourier. Una de las primeras representaciones de serie Fourier que normalmente se utiliza, y visto que la que más se trabaja, es la basada en lo que es serie trigonométrica de Fourier. Sí, trigonométrica porque aparecen senos y cosenos, ¿no? Por eso se llama trigonométrica. Luego vamos a ver la otra que es la exponencial, ahí aparecen exponenciales, pero esta es la que más he visto que lo utilizan para hacer los cálculos, ¿no? Nos decimos que una función x de t puede ser representada por una sumatoria, ¿sí?, ponderada de algunas funciones, en este caso de funciones trigonométricas. Lo interesante de esto, y quiero que anoten, es que la sumatoria va desde 1 hacia infinito. Sí, realmente es una representación de esta manera, ¿no? Como les decía, hay otra representación que cambia, es un poquito diferente. Y básicamente yo tengo una componente, una constante, multiplicada por una función, más otra constante multiplicada por otra función. En este caso, funciones trigonométricas, por eso se llama serie trigonométrica de Fourier. Además de eso, me aparece una componente, la A0, ¿no? Esta componente es la componente promedio, la componente continua de la señal. Como ustedes ven, aquí me faltaría solo calcular cada uno de estos valores de constantes, los coeficientes de Fourier, que se calculan de esta manera, ¿no? Pues la integral de 2 sobre el periodo, bueno, que van los límites de menos el periodo sobre 2 hasta el periodo sobre 2, ¿de qué? De la función que estamos estudiando por el coseno. Y de manera similar se calcula el coeficiente b, los bn, ¿no? Que igual, simplemente cambia la función seno. El caso particular que les decía es el A0, que se llama componente continua de la señal, y básicamente lo que hacemos es reemplazar el n por 0 y el coseno se vuelve 1, ¿no? No existe B0 porque si le ponen 0, aquí el seno bueno, en este caso solo funciona para el coseno porque se vuelve 1, ¿no? El seno sería 0 y entonces el Bn se vuelve 0. Sí, porque el seno de 0 se vuelve 0, por cualquier función es 0. Entonces el Bn es 0, por eso es que no existe aquí un más Bn sobre 2.
básicamente porque el seno se vuelve cero, entonces no se puede calcular, ¿no? Por eso solo hay el A0. Eso sería en cuanto a las series de Fourier. En la próxima clase vamos a ver cómo se calculan estos coeficientes, ¿no? Pero como les decía, lo más complicado de aquí son estas dos integrales, de la n y el bn, porque dependiendo de este x de t, se complica la integral. Si el x de t es muy complejo, la integral se vuelve también compleja, porque imagínense una función compleja multiplicado por un coseno, de pronto las integrales son un poco más difíciles de calcular. Sí, bueno, más que todo por eso, ¿no? Pero la ventaja es que normalmente en aplicaciones prácticas, esas funciones son senos, son cosenos, a lo mejor son pulsos, son rampas, entonces son funciones pequeñas. Estas funciones ya realmente no se vuelve tan complicado, ¿no? Pero de pronto hay algunos ejercicios que se vuelven un poco largos, ¿no? Entonces sería la dificultad de pronto. Bueno, eso sería en cuanto a las funciones trigonométricas, quedaríamos hasta ahí y nos veríamos la próxima semana, ¿no? Espero ya las notas subirles máximo, espero hasta el viernes, ¿no? En el peor de los casos les subiría el lunes, pero igual les mandaría un mensaje por el WhatsApp para que vean las notas, ¿no? Bueno, que tengan un buen resto de semana, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, igualmente, gracias. Hasta luego, que Gracias, pasen profe. bien. Chao, les vaya bien.